triángulos tienen la particularidad de que se pueden clasificar y se clasifican según dos posibles criterios. El primero que vamos a ver corresponde a la relación entre los ángulos que hay en este triángulo y la relación entre los lados de estos. Entonces comencemos con los ángulos. Bueno, en realidad son tres cosas fundamentales y las vamos a ver a continuación. Tenemos tres posibles ángulos. Recuerden que estamos obligados a que la suma de los tres ángulos sea 180 grados. Entonces siempre vamos a tener tres escenarios para los ángulos dentro de ellos. Como la suma equivale a 180 grados, puede ocurrir, por ejemplo, que uno de los ángulos es un poquito más grande que los otros. Y cuando digo un poquito más, en realidad puede ser mucho más. O sea, podría pasar que gamma en este caso, por ejemplo, en este triángulo ABC, es mayor que 90 grados. Es decir, es mayor que un ángulo recto. Si es mayor que un ángulo recto, tanto alfa como beta tienen que ser menores que 90 grados. Porque recuerden que si alfa más beta más gamma es 180, y sabemos ya que gamma es mayor que 90, entonces necesariamente ambos tienen que ser sumados menores que 90. O sea, ya entonces por sí, como son positivos, ambos tienen que ser menores que 90. A este tipo de triángulo lo llamamos triángulos obtusángulo. ¿Por qué? Porque solo uno de sus ángulos es obtuso, es decir, solo uno de sus ángulos es mayor que 90 grados. Esto va a implicar que los otros dos ángulos sean ángulos agudos, y eso ya lo vimos en la guía de polígonos y de ángulos. Entonces, esto ustedes lo pueden ver mucho más exagerado, puede ser un ángulo mucho más gordo y el resto de los ángulos mucho más pequeños. Otro caso particular es cuando uno de los ángulos mide exactamente 90 grados. Y ese triángulo lo llamamos triángulo rectángulo. ¿Por qué lo llamamos triángulo rectángulo? Bueno, porque uno de sus ángulos es recto. Así de simple. Y como uno de sus triángulos es rectángulo, mide 90 grados, por ende, la suma de los otros dos tiene que ser necesariamente 90 grados. Entonces, en este caso, tenemos que alfa más beta más gamma es igual a 180, y si L vale 90 grados, estos dos también tienen que valer 90 grados. Por ende, ¿qué sucede en este caso? Sucede que alfa más beta, que son los que no son rectos, tienen que ser complementarios, es decir, ambos al sumarse ser 90 grados. ¿Por qué se explica eso? Recuerden que nosotros vimos la famosa Z, y aquí me interesa mucho que pongan atención porque siempre que ustedes vean este tipo de problemas van a encontrar la famosa Z. Fíjense que acá la Z está en este lugar. Voy a pintarlo con rojito. Tenemos la Z aquí. Entonces, si se fijan, beta está aquí y en la Z yo les enseñé que esto también vale beta. Y si se fijan, alfa más beta, como esto es 90 grados, también esto tiene que ser 90 grados porque estas dos rectas son paralelas. Por ende, se cumple que alfa más beta es 90 grados. Entonces, hay muchas formas de llegar a la misma información. Que no se les olvide siempre hacer aparecer la Z a conveniencia. El último caso corresponde a los triángulos que son acutángulos. ¿Y qué son los triángulos acutángulos? Bueno, son los tres ángulos que los componen son menores a 90 grados. O sea, va a ocurrir que tanto alfa es menor a 90 como beta como gamma. Son los más simples y está escrito aquí, y por eso le decimos que son agudos. La segunda clasificación que podemos encontrar cuando hablamos de triángulos corresponde a la clasificación que hacemos cuando comparamos sus lados. Recuerden que los triángulos están compuestos por tres lados y por tres ángulos. Ya vimos los tres ángulos, veamos los tres lados. Bueno, podemos tener tres opciones: que los tres lados midan lo mismo, los tres midan diferente, o que hayan dos que midan iguales y uno diferente. El caso que son todos diferentes corresponde al triángulo que es escaleno. Entonces vemos que, por ejemplo, los lados denotados con las letras minúsculas A, B y C son todos diferentes. Y eso, al ser todos diferentes, implican que todos los ángulos también son diferentes. Eso es muy importante porque no es fácil de intuir. Entonces, los triángulos que son escalenos, es decir, que todos los lados son diferentes, pueden ser tanto como obtusángulos, como rectángulos y como acutángulos. Pero lo único que importa es que los tres ángulos sean diferentes. ¿Quiénes vienen después? Bueno, vienen los triángulos que son isósceles. Los triángulos isósceles cumplen con la particularidad de que dos de sus lados miden exactamente lo mismo. Es decir, que si nosotros vemos este dibujito que está acá, quiero que pongan mucha atención en estas dos líneas que hay aquí, las voy a encerrar. En general, cuando nosotros decimos que dos lados miden lo mismo, es muy común que en matemáticas se ocupen estas dos líneas. O a veces no dos líneas, pero dos como circulitos,
para denotar que esos segmentos miden lo mismo, o es decir, son congruentes. Ese es el lenguaje más formal geométrico. Entonces, cuando tenemos dos lados que miden lo mismo, en este caso A es igual a B, necesariamente los ángulos que los sostienen son iguales, o sea, alfa tiene que ser igual a beta. Y C, que es el lado que falta, y gamma también tienen que ser diferentes a los lados y a los ángulos que quedan respectivamente. ¿Quiénes pueden ser ángulos isósceles? Bueno, pueden ser varios. Pueden ser los obtusángulos, los rectángulos o los triángulos acutángulos. Entonces, ¿cómo sería un obtusángulo? Bueno, sería uno que es anchito, pero mide lo mismo en los lados. El otro caso sería uno que sea rectángulo, es decir, que el ángulo que lo sostiene es recto. Y el último caso correspondería a un triángulo donde los tres ángulos sean menores a 90 grados, o sea, un acutángulo. Y aquí están los tres dibujitos donde vemos que necesariamente los lados que están dibujados aquí miden lo mismo. Es súper importante ser cuidadosos con el lenguaje. A esta parte de abajo, que es como la parte que es diferente, en general se le denota base. Entonces a esto lo vamos a llamar base del triángulo isósceles. Finalmente, el último triángulo que nos queda analizar es el que posee todos los lados iguales. A ese triángulo lo llamamos triángulo equilátero. Y es el que cumple que no solamente los tres lados son iguales, sino que gracias a esa particularidad los tres ángulos son iguales y en particular los tres miden 60 grados. Y eso es maravilloso, porque 60 más 60 más 60 me da 180, o sea, 60 por 3 es 180 grados. A diferencia de los otros, solamente este triángulo puede ser acutángulo. ¿Por qué? Porque como los tres ángulos miden 60, son menores que 90. Por ende, es un triángulo acutángulo, porque los tres ángulos son agudos. Acá hay un ejercicio propuesto y lo voy a resolver. Y nos preguntan lo siguiente. En el triángulo ABC de la figura, nos dicen que es rectángulo en B. O sea, si es rectángulo en B, yo siempre les recomiendo hacer este cuadradito chiquitito para hacer referencia de que es 90 grados. ¿Cuál es la medida de X? X entonces sería nuestra incógnita y es el ángulo que está acá arriba marcado con rojo. Bueno, lo que siempre tienen que hacer es que la suma de los ángulos vale 180 de un triángulo. Entonces, acá hay tres triángulos. ¿Qué triángulos hay? Bueno, tenemos el triángulo grande, que es el triángulo ABC, a esta letra la podemos llamar D, de tal manera que tenemos el triángulo ABC, tenemos el triángulo BDC y tenemos el triángulo ABD. Entonces, ¿qué información podemos sacar del triángulo ABC? Bueno, que la suma de los ángulos siempre es 180. O sea, X más 90, que es el ángulo que nos dicen que es un ángulo recto, más 3 alfa es igual a 180. Por ende, X más 3 alfa es igual a 90 grados, si es que nosotros despejamos esto. Entonces, esa es la primera ecuación con la que nos quedamos, pero tenemos que seguir resolviendo porque todavía no sabemos cuánto vale ni alfa ni X. ¿Qué otra cosa podemos notar? Podemos notar que el ángulo 104 corresponde al ángulo exterior del triángulo ABD. Entonces, vemos que el ángulo que está aquí, que es 104, siempre tiene que ser equivalente a la suma de los dos otros ángulos interiores del triángulo ABD. Es decir, que 104 grados siempre tiene que ser igual a alfa más 3 alfa. Es decir, que 104 grados es igual a 4 alfa. Si yo divido por 4 en ambos lados, voy a obtener que esto es 26 grados y entonces alfa vale eso. Como ahora sabemos cuánto vale alfa, lo único que hay que hacer es introducirlo en la ecuación que obtuvimos al principio. Entonces lo que hacemos es introducirlo y van a llegar a que entonces esto vale x más 3 por 26 es igual a 90. X más, ¿cuánto es 3 por 26? Es 78, es igual a 90. Entonces x es igual a 90 menos 78. Y eso necesariamente son 12 grados. Entonces, X necesariamente vale 12 grados. Acá hay un segundo problema y nos dicen lo siguiente. En la figura, el triángulo MNP es equilátero, es decir, que los tres ángulos miden lo mismo y los tres lados miden lo mismo. Si la recta MP es paralela a QR, ¿cuál es el valor de X? Cuando nos dicen que el triángulo MNP es equilátero, prácticamente nos dicen todo. Porque nos dicen
que identificando MNP, este vale 60, este vale 60, este vale 60. Por ende, si este vale 60, nosotros podemos identificar la Z. ¿Dónde está la famosa Z? Aquí. Yo dibujo la Z. ¿Y por qué puedo identificar la Z? Porque hay un par de lados que son paralelos. Y como son paralelos, siempre se va a cumplir la famosa Z que ya hemos visto hasta el cansancio y me gustaría que lo sigan viendo. Vamos a tener entonces que estos dos ángulos tienen que ser necesariamente iguales. Y ahí es directo decir que X vale 60 grados. Acá hay otro triángulo que es el triángulo CAD. Me dicen que este triángulo es isósceles y de base CD, es decir, que este es el lado que es diferente y los lados que son iguales los voy a demarcar con dos líneas, tienen que ser necesariamente estos dos. Como estos dos son iguales, recuerden que los ángulos de la base tienen que ser iguales. O sea, alfa y alfa los voy a llamar los ángulos que van aquí. Los puedo llamar como yo quiera porque al final si los descubro o los determino, estoy lista. Y nos preguntan cuánto mide el ángulo CAD, o sea, este que está aquí. Y entonces si nosotros determinamos cuánto vale alfa, automáticamente podemos determinar cuánto vale beta, porque el ángulo ADC suma necesariamente 180 grados los ángulos. Entonces hay que soñar, tirarse a la piscina. Bueno, es directo notar que acá en el triángulo ABD vemos que 30 más 50 tiene que ser equivalente a alfa, que es el ángulo exterior de este triángulo. O sea, alfa tiene que ser igual a 50 más 80. Y eso es necesariamente 50 más 30, lo que es equivalente a 80 grados. Entonces, si alfa vale 80, entonces este también vale 80, este también vale 80, y nos faltaría que beta más 80 tiene que ser igual a 180. Es decir, que si restamos eso hacia el otro lado, nos va a quedar que beta más 160 es igual a 180, o sea que beta es igual a 20 grados. O sea, la respuesta A es la respuesta correcta.